estás en la casa? ¿Sabías que tu trabajo principal como creyente es mantenerte creyendo? Tu trabajo principal como creyente es mantenerte creyendo, mantenerte en fe, mantenerte activo, mantenerte presente, mantenerte moviendo lo que Dios está hablando. Y he estado llenándome, y una de las cosas como el creyente se mantiene activo, creciendo, es cuando tomas tiempo para llenarte de la palabra, cuando tomas tiempo para escuchar de la palabra, cuando tomas tiempo para escuchar de lo que Dios está haciendo, cuando tomas tiempo de escuchar a otros ministros, cuando tomas tiempo de llenarte. Mira, a mí me encanta ver Netflix, me encanta ver series, soy fanático de películas, soy fanático, mira, me encanta todo tipo de cosas, pero aún en mi día hay tiempo, di conmigo, hay tiempo donde me tengo que llenar de la palabra, donde me tengo que llenar. Y ve, esta mañana quiero compartirte algo, y este tema se llama influenciado por. ¿Por qué estás siendo influenciado? ¿Por qué estás viviendo como estás viviendo? ¿Por qué estás experimentando lo que estás experimentando? ¿Por qué está sucediendo? Y ve, puede haber 1001 palabras o preguntas del por qué estoy donde estoy, pero déjame te digo algo: tienes que mantenerte activo en fe, tienes que mantenerte activo creyendo a Dios. Pero para poder hacer eso tienes que tener la influencia correcta. Para poder mantenerte en fe sobre sanidad tienes que mantenerte en la influencia correcta. Para mantenerte activo en finanzas tienes que mantenerte activo en fe con la influencia correcta sobre las finanzas en Cristo Jesús para tu vida. Tienes que mantenerte activo en tu matrimonio, en tu familia, ¿de acuerdo a qué? A lo que la palabra dice. Entonces, quien influencia tu vida va a ser el resultado de lo que estás viviendo ayer y hoy. Hay una frase que Pastor Gerardo siempre dice, que dice: si no te gusta lo que estás viviendo, ¿cómo dice? ¿Alguien sabe esa frase? Si no, vas a reprobar IFAN 1.1. Ahí te va. Si no te gusta lo que estás viviendo hoy, examina lo que ¿qué? Lo que estás haciendo, hablando, creyendo, moviéndote, logrando hacia tu vida. Y ve, y quiero abrir esta mañana con 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, y dice esto. 2 de Timoteo 3:1. En la pantalla te va a salir una versión, pero esta mañana voy a utilizar 4 o 5 versiones sobre el mismo versículo. 2 de ellas es la traducción en inglés que se llama The Passion, que es la traducción pasión, que en español no está. Entonces la traduje yo, pero te la voy a dar palabra por palabra como viene traducida. Y hay algo tan grande y elemental en esto que quiero que tú puedas ver con tus ojos. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3:1, y dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Di conmigo, últimos días difíciles. Y en el versículo 14, en ese mismo capítulo, dice esto: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Ve, en los últimos días la cosa va a estar dura. En los últimos días vas a ver cosas horribles. En los últimos días vas a ver todo que quiere cambiar. En los últimos días vas a ver que lo bueno es malo y lo malo es bueno. En los últimos días vas a escuchar de enfermedades mortales. En los últimos días vas a escuchar de desastres naturales. En los últimos días vas a escuchar de qué está pasando alrededor del mundo. Pero déjame te digo algo: esto no es para vivir en temor. Esto no es para vivir atemorizados. Esto no es para generarte un miedo interno, sino es totalmente lo contrario, porque el versículo 14 te dice esto: pero tú permanece firme. Di conmigo, firme. ¿En qué? En lo que has aprendido. La pregunta para ti es esto: ¿qué has aprendido? El apóstol Pablo está escribiendo esto, y él nos está enseñando, nos está preguntando esto: ¿qué has aprendido? ¿Alguien ha aprendido algo en esta casa? ¿Alguien ha aprendido algo en esta casa? Ve, dice esto, ve, en tiempos difíciles de angustia, de desesperación, de cuando decimos ¿y ahora qué? Mantente enfocado en lo que has aprendido, no te muevas de ahí. El problema es esto, que si no has aprendido nada, entonces mayday, tenemos un gran problema.
Hoy en día hay creyentes que no tienen nada. Hoy hay creyentes que no creen nada. Hoy en día hay creyentes calientasillas. Hoy en día hay creyentes chapulines que brincan de iglesia en iglesia. Hoy en día hay creyentes que, mira, puedan decir Cristo te amo, pero es de labios para afuera. Hoy en día hay creyentes que puedan exclamar tengo una gran fe, pero todos sus frutos es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ven, yo estoy seguro. ¿Y por qué digo esto? Porque desde que iPhone se abrió, este julio que viene cumplimos 11 años como iPhone. Te digo que este lado, traigo mis porristas de este lado, se siente padre de este lado. De este lado como que traigo gente como que me está dudando todo. Este año iPhone cumple 11 años. Y desde que iPhone abrió sus puertas, no las ha cerrado. Y no las va a cerrar. Desde que iPhone se abrió, hemos predicado el mismo mensaje de fe. Desde que iPhone se abrió, hemos predicado el mismo mensaje del Espíritu Santo. Desde que iPhone se abrió, hemos predicado el mismo mensaje de favor y gracia de Dios. Desde que iPhone se abrió, hemos compartido el mismo mensaje de que Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas y de quintas. Desde que iPhone se abrió, hemos predicado que Dios te quiere en victoria y no en derrota. Desde que iPhone se abrió, hemos demostrado, digo amigo, demostrar. Porque mira, una cosa es predicar y otra cosa es predicar con el ejemplo, que se llama demostrar. Pero hemos demostrado la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo estoy seguro que has aprendido algo. Yo he aprendido 2 o 3 cosas desde que comencé a caminar con el Señor. Como muchos saben, tengo 26 años de edad. Los que estuvieron en el evento de mujeres este año van a saber mi edad de verdad. Los que no, usted siga de acuerdo conmigo, tengo 26 años de edad. Y desde que he caminado con Cristo, he aprendido 2 o 3 cosas. Una de las primeras cosas que aprendí me la enseñó mi mamá, y fue: no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo segarás, tendrás cosecha. Y eso me lo enseñó cuando tenía 9, 10 años. Y aún recuerdo sus palabras, que me decía: Das, puede hacer que todos se vengan en tu contra, puede hacer que se levanten en tu contra, pero no te canses de hacer el bien. Y recuerdo esas palabras como si fuera ayer. Aún recuerdo el aroma de donde estábamos. Aún recuerdo en dónde fue. Recuerdo que estaba sentado en mi cuarto, en mi cama, y había tenido un problema con mi papá, y donde yo tenía demasiado coraje. Y empecé a hablar mal de mi papá. Empecé a hablar horribles cosas. Y mi mamá entra al cuarto y en vez de regañarme, se sienta conmigo en la cama y me dice: Das, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. ¿Y sabes que ese es uno de los principios más grandes que he aplicado en mi vida? A veces la carne no quiere hacer el bien. A veces la circunstancia te dice: mira, trátalo mal, córrelo, sácalo, tú sabes más, cachetéatelo. Pero no. Hay ocasiones donde sí, he permitido que mi carne tome decisión, pero después he tenido que regresar y decir: perdóname, me equivoqué. Otra segunda cosa que he aprendido desde que temprana edad, mis abuelos me lo enseñaron. Mi abuelita, yo iba con mi papá, le decía: papá, ¿me das dinero? Y mi papá siempre me decía: no hay. O me decía: ¿para qué? Pero podía ir con mis abuelos y le decía a mi abuelita: Grandma, can I have some cash? ¿Me das un poco de efectivo? Y me decía: Das, no tienes que pedir, tú sabes dónde hay. Pero me acuerdo que me sentó una ocasión y me dijo: Das, así como yo te doy cada semana dinero,
tú tienes que aprender a diezmar y a ofrendar de lo que yo te doy. Y recuerdo una temprana edad de 9 o 10 años estar sentado en la sala de mis abuelos con 200 pesos en la mano, y me los dio totalmente divididos, no un billete, divididos, y me dijo: si sabes matemáticas, ¿verdad? Si sabes cuánto equivale el 10%. Le digo: sí, grandma. Me dice: pues el 10% son 20 pesos, son para Dios, 180 son tuyos, pero de esos 180 también tienes que ofrendar. Pero eso ya queda en tu corazón, cuánto quieres dar. Y me acuerdo que desde esa etapa de mi vida, 9, 10 años, fielmente, vez tras vez, he dado mi diezmo, mi ofrenda. Pero años más tarde, entrando al instituto bíblico con mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Te estoy compartiendo lo que he aprendido, porque tienes que permanecer fiel a lo que has aprendido. Tienes que permanecer fiel a lo que has mantenido, a lo que has escuchado de Dios, de su palabra. Tienes que permanecer fiel. Años después, a mis 20 años, me caso con mi esposa hermosa y decidimos irnos al instituto bíblico. Termino de estudiar mi año de medicina. Les digo: ahí se ven. Me voy al instituto bíblico, a la Universidad Cristiana. Nos movemos a Tulsa, Oklahoma, y llegando a Rhema Bible College en el 2000, ¿qué fue? ¿7? ¿9? 2009 al 2011 estuvimos 2 años en la universidad, y estando ahí aprendí algo que selló mi vida, y fue Marcos 11:23, que habla acerca de la fe. Y algo que Brother Hagin, Pastor Hagin, siempre hablaba es esto: para Dios no hay nada imposible. Tú le puedes hablar a la montaña y la montaña te tiene que obedecer. La montaña se tiene que obedecer. Al que cree, todo le es posible. No estamos derrotados, estamos en victoria. I'm not defeated, pero estamos en victoria en Cristo Jesús. Muchos se preguntan y me preguntan: pastor, ¿por qué siempre predica de fe? ¿Por qué siempre predica de la victoria? ¿Por qué siempre predica de esto? ¿Por qué no le cambia? Porque a mí Dios me habló hablar de Marcos 11:23, porque fue lo que Dios impactó mi vida y dio un giro a mi vida, y es ir a llevar a los hijos de Dios la fe de Dios en su palabra en Cristo Jesús. A la edad de 11 años, en una reunión de avivamiento en Salamanca, Guanajuato, tenía 11, 12 años. El pastor Gerardo aún no era mi suegro, pero fue su culpa. Él impuso mano sobre mí. Yo pienso que él dijo: este es mío, me lo llevo, no sé. Pero a la edad de 11 años, en la iglesia de mis abuelos, en el Calvario, el pastor Gerardo estaba compartiendo noches de avivamiento. Y esa noche, un domingo por la noche, esa mano, me dice el pastor Gerardo, yo estaba enfrente, estaba orando para recibir el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, un toque fresco. Y yo recuerdo que paso al frente, y en cuanto Él pone sus manos sobre mi vida, comienzan a fluir en mis lenguas, comienza a fluir un ardor, comienza a poder fluir en mí una pasión interna que es el Espíritu Santo. Ve, son cosas que has aprendido, que sigues usando hasta el día de hoy. Y es donde dice Pablo: sé fiel a lo que has aprendido, sé obediente a lo que has aprendido. Familia IFAN, tú has aprendido fe, tú has aprendido el balance de la gracia y de la fe, tú has aprendido el mover del Espíritu Santo, tú has aprendido a vivir en excelencia, tú has aprendido a no quedarte donde estás, sino a siempre esperar algo nuevo, algo fresco, a no quedarte en paz, a no quedarte satisfecho, porque ve, en Cristo Jesús no hay suficiente. En Cristo Jesús está el poder de la victoria sobre cada circunstancia. Y mantengo aplicando los mismos principios.
Ve, el mensaje, la palabra que Dios te ha dado nunca va a cambiar, aun cuando las cosas cambien, aun cuando tu entorno cambia, aun cuando el mundo dice otra cosa. Ese mismo mensaje, ese mismo versículo, esa misma porción de la palabra va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y más cortante que una espada de doble filo, y permanece para siempre. El pastor, entonces, ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿Por qué sigo igual? Porque no has aplicado lo que has aprendido. Las palabras de Dios son eternas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mantenemos sobre lo mismo que Dios nos ha llamado. Les he preguntado, ¿han aprendido algo en este lugar? ¿Han aprendido lo que es fe? ¿Han aprendido lo que es de un Dios de gracia? ¿Han aprendido lo que es caminar en amor? Ve, yo estoy esencialmente, y puedo comprobar lo que has aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Versículo número, una vez más, la Biblia amplificada, y dice esto: debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Di conmigo, voy a enfrentar muchas dificultades. Pastor, ¿qué le pasó? Esto es negativo. Di conmigo, voy a enfrentar muchas dificultades. En algún punto, en algún lugar en el versículo, ¿tú leíste que es imposible? ¿En algún punto tú leíste que es imposible sobrepasarlas? En alguna porción de lo que estamos leyendo dice: hey, no vas a poder, hasta aquí llegaste. En algún punto leíste: este es tu resultado final. No, dice: en los últimos días vas a encontrarte con muchas dificultades. No dice que va a ser imposible, porque no son cosas imposibles que vas a enfrentar, porque aún las cosas imposibles en Cristo Jesús se hacen posibles. ¿En quién queda esto? En tú y yo. En ti, en mí. Es que siento que esto está imposible. ¿Quién lo siente? Se les acabó las palabras esta mañana. Déjame le recuerdo que es yo. Es que siento que esta situación es imposible. ¿Quién lo está hablando? Es que siento que otra vez enfermedad. ¿Quién lo está diciendo? Es que siento que otra vez viene más problemas. ¿Quién lo siente? Déjame te digo algo: por muy difícil la circunstancia que tú encuentres, la palabra no dice que es imposible. Dice que aún en las cosas peores, aún en las batallas, aún en las tormentas, Cristo Jesús te ha dado la victoria. Porque dice la palabra que en este mundo vamos a encontrar cosas, problemas, tribulaciones, pero dice: alégrate, alégrate, porque yo he vencido al mundo. Entonces, por lo tanto, cuando llega una situación, ¿qué haces? Mira, en vez de comerte las uñas de preocupación, comienzas a adorar. En vez de comerte las uñas de estrés, comienzas a alabar. En vez de comerte que te sientes que te vas, no te vas. Comienzas a hacer 22 segundos. En vez de que sientes que quieres vomitar de ansiedad, déjame te digo algo: comienza a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Comienza a decir: en Cristo Jesús todo es posible. Pero ve, esto es algo que tú y yo decidimos. Dile a tu vecino: es difícil pero no imposible. Voltea con el que te ignoró y dile: es difícil mas no imposible. Versículo 14, sobre esta misma traducción, dice: tú debes seguir creyendo. ¿Tú debes seguir qué? Di conmigo: creyendo en lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste? ¿De dónde lo aprendiste? De la palabra de Dios. Tienes que seguir creyendo lo que aprendiste basado en la palabra de Dios. Y luego dice: y que sabes que es la verdad. La verdad, ve lo que dice la palabra acerca de la verdad: que cuando la verdad llega, nosotros somos hechos. Ahí va de nuevo: cuando la verdad llega, nosotros somos hechos libres. Entonces dice esto en la palabra: dice, sigue creyendo. Vas caminando creyendo. ¿Sobre qué? Sobre lo que dice la gente, sobre lo que dicen en el trabajo, lo que dice la empresa, lo que dice el sistema de salud, lo que dice el gobierno, lo que dice. Mira,
Hay muchos creyentes y personas hoy en día preocupados hasta quién quedó en oficina el día de hoy. Pero déjame te digo algo, que aún el nombre de Cristo Jesús está sobre encima de todo gobierno. Pero déjame decirte algo, a los justos nos irá bien, a los justos prosperaremos, a los justos saldremos victoriosos, a los justos. ¿Habrá alguien justo esta mañana? Dice, es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Versículo 14, mismo Nueva Traducción Viviente dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te se han enseñado. Di conmigo, fiel. ¿Sabes qué es fiel? Cuando llega esa enfermedad, ay, estoy enfermo otra vez. Ay, Señor, otra vez yo. ¿Por qué yo, Señor? Si predico tu palabra, ¿por qué yo, Señor? Yo hago esto, lo otro, Señor. Puede ser, Señor. Al cabo de ganar 5 almas para ti y llega la enfermedad, pues ni que Dios la tuviera en su dispensario. Fiel es permanecer, que aun cuando el enemigo quiere entrar con sus engaños, tú puedes decir: diablo mentiroso, mi palabra dice, mi Dios dice que yo soy sano, yo he sido sano y estoy sano. Y síntomas te tienes que largar en el nombre de Jesús. Este reporte médico cambia ahora en el nombre de Cristo Jesús. Estos tumores se van en el nombre de Cristo Jesús. Este problema en familia se tiene que solucionar, porque en mi familia no hay división, porque servimos a un mismo Dios, servimos a un mismo Dios vivo. Pero cuando te mantienes fiel es donde entras. Y quiero mencionar esto porque muchos dicen: estamos en guerra, pastor, estamos en guerra espiritual. Y me imagino un chorro de ninjas cristianos sacando todo. No, ¿sabes qué es guerra espiritual? Cuando tomas la palabra de Dios y te pones al tú por tú con el diablo. Pero la palabra dice que cuando tú resistes, él huye. ¿Sabías que no tienes que usar muchos versículos para echarlo a andar? ¿Sabías que no tienes que utilizar muchos versículos para echar el diablo a andar? Con que tú le recuerdes al diablo qué le pasó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y a las ¿cuántas horas fueron? 3 días. ¿Cuántas son? 24, 48, 72 horas. Diablo, mira, pensaste que fuiste campeón durante 72 horas, pero luego llevas una eternidad estando debajo de mis pies, y ese es tu lugar, y ahí te vas a quedar. ¿Sabes que cuando tú te pones en esa postura, él huye? Tienes que permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Ve, cuando alguien está hablando algo y te está enseñando algo sobre la palabra, déjame te digo algo, tú puedes ver frutos en cada persona. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Ver en una iglesia, ver a congregantes que van cada servicio y cada año y no ver que crecen, no ver que maduran, no ver que avanzan, no ven que prosperan, no ver que están disfrutando una vida hoy, aquí, ahora. Dios nos ha dado el privilegio de pastorar una de las iglesias más, obedientes a la palabra posible.
¿Por qué? Porque yo puedo ver en sus vidas cómo han prosperado. Yo puedo ver en sus vidas cómo su familia ha crecido. Yo puedo ver en sus vidas cómo personas han levantadose de donde, mira, era lo peor. He visto personas en este lugar tomar la palabra y decirle adiós a la enfermedad y nunca más regresar ahí. He visto personas decir no más a esto y hoy en día han sido restauradas. Tengo el privilegio de pastorear una iglesia, de tener creyentes que son creyentes en espíritu y en verdad, que adoran un Dios grande y poderoso. Tengo el privilegio de no tener que estar diciendo: gente, por favor, piensen que Dios los quiere próspero, sino personas que saben. Habrá alguien aquí próspero, habrá alguien bendecido en esta mañana. Ve, eso es ver frutos en personas. Tienes que mantenerte fiel a lo que se te ha enseñado. Yo puedo voltear y aprender lo que aprendí en Rema, lo que aprendí a través de mis abuelos, de mis papás, acerca del pastor Gerardo, acerca del pastor Bobby Crow, y puedo seguir haciendo lo que aprendí de ellos y sigo siendo fiel a ellos. Pastor Bobby me dio una enseñanza que se quedó conmigo hace 8 años. Me tocó llevarlos de regreso, vinieron a Pachuca y manejaron, tuvieron una experiencia muy larga en su viaje y yo tenía que salir a la frontera días después y les dije: miren, yo me voy con ustedes, yo los manejo. Ya después me recogen ahí en Victoria. Y en ese viaje tuve la oportunidad de pasar con ellos 8 o 10 horas escuchando pepitas de oro todo el camino. Porque el pastor Bobby a lo mejor no habla mucho, pero yo sí hablo mucho. Y yo pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Y cuando el pastor Bobby se cansaba y se callaba, la pastora Lynn seguía y seguía. Y ella le echaba más leña. Así que nunca nos callamos. Y recuerdo que cuando llegamos a Ciudad Victoria, una de las enseñanzas más grandes fue esta. De repente abre su cartera y me dice: Dustin, aquí hay una ofrenda para ti por habernos manejado hasta acá. Y me entrega en mi mano y me pone un billete de $100. Le dije: pastor Bobby, yo quise traerlos a ustedes de mi corazón, no necesito que me dé nada. Y me dice: ¿no los quieres? ¿Les está haciendo fuchi a mi dinero? Y me le quedo viendo y volteo a ver a la pastora Lynn. Y me le quedo viendo otra vez y volteo a ver a la pastora Lynn. Y me dice: te voy a dar una enseñanza, algo. No todo el tiempo es dar, tienes que aprender a recibir. ¿Sabes qué eso hizo en mí? Un discernimiento. Cuando puedes escuchar la palabra de Dios o la dirección de Dios, cuando Dios te dice y te habla: dale esto a aquella persona porque es tiempo de dar. Y cuando es tiempo de callar, donde Dios no te llamó a solucionar el problema de todos, porque cada uno tiene que aprender a vivir en fe. Muchas veces como creyentes queremos ser el solucionador de broncas de todos. Pero déjame te digo algo: si Dios no te llamó a solucionarlo, ni te metas. Si Dios no te habló a hacerlo, ni te metas. Si Dios no te mostró hacerlo, ni lo hagas. Si Dios no te llamó a hacerlo, vas a cometer un error. Pero ¿cómo te aseguras de ello? Cuando aprendes a dar y a recibir. Si no has aprendido a dar, por ende no sabes recibir. Y me acuerdo que aquella vez le digo: ok, le extiendo la mano y me los pone y ora por mí. Y desde esa vez en adelante nunca más he cuestionado cuando alguien me da algo, por muy mal que yo me sienta dentro de ti. Ha habido personas que se han acercado conmigo y me han dicho: pastor, Dios me dijo que le diera esto, y ha sido un billete de 20 pesos, y es una persona que tú sabes que necesita economía, y los he recibido. ¿Y sabes qué he tenido que hacer? En mi corazón aplacar mis emociones y aprender a recibir, pero a poder dar y poder bendecir a esa persona, porque tú no sabes lo que Dios le habló a esa persona. A lo mejor Dios le habló a esa persona y dijo: ¿sabes qué? Yo necesito que tú
incrementes tu fe y vayas y des esos últimos 20 pesos. Y es la acción de la persona que ha tomado que va a abrir la puerta para entrar a lo sobrenatural. Pero muchas veces no sabemos cómo recibir. Son cosas que sigues practicando. Una cosa es aprender lo que se te ha enseñado y otra muy diferente aplicarlo a tu vida. Muchas personas han aprendido, escuchado, su vida han sido creyentes, pero no han aplicado mucho en su vida y por lo tanto dejan de hacer lo que han aprendido porque no han visto fruto en su vida. El día viernes por la noche pasé a casa del doctor Olaf y de Miri, ya en la noche a saludarlos, y estábamos cotorreando, platicando, y de repente se va el doctor Olaf y regresa de la cocina con una manzana de este pelo, grandotota. Me dice, ¿quieres una manzana? Le digo, sí, a mí me encantan las manzanas, más con crema de cacahuate. Híjola, o sea, es uno de mis snacks favoritos. Una manzana cortada así en pedacitos, fría, crema de cacahuate y pedazos de tocino crujiente. Mira, es la mejor mezcla que vas a comer. Y si tienes maple de verdad, ni se diga, pero maple, no de esa que compras de Walmart así. No. Maple de verdad. De mi abuelita, mi mamá, de repente cuando estamos allá nos hacen hot cakes noruegos o waffles, y de repente en la mañana el olor que despierta a todos es el olor de cuando están haciendo el maple fresco, donde están haciendo el azúcar, calentándole, echándole lo que lleva cada pieza para hacer ese, como dicen en la frontera, el sirope, el syrup, que es el jarabe, la miel, pero es lo más rico. ¿Por qué me desvié de ahí? Estoy generando hambre, pero es lo más delicioso. Pero ve, la manzana. Y una de las cosas más grandes que tú puedes ver, estamos hablando de frutos y por qué personas no ven frutos en su vida, y es porque dejan de hacer lo que se les ha enseñado a hacer. Si Dios te habló a caminar en fe sobre esta circunstancia, ¿qué tienes que hacer? Mantenerte fiel caminando en esa línea que Dios te dijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veas cumplido. Sea un día, 10 años, 50 años, hasta que se cumpla. Tú caminas ahí porque es la dirección que Dios te dio a ti. ¿Ok? Ve, la misma dirección, la dirección que Dios le da al doctor Saúl, no es la misma que me va a dar a mí, porque somos personas diferentes, pero ambas líneas nos van a llevar a la misma dirección, que es Cristo Jesús, que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Aún en medicamentos te dicen muchas veces, tomes eso, y le dan paracetamol para todos, pero a algunos no les funciona, algunos son alérgicos. Entonces la palabra que Dios te dio a ti puede que no le funcione el de al lado. Por eso te mantienes fiel y firme en lo que Dios te habló a ti. Y me dice el doctor, ¿quieres una manzana? Le digo, sí. Y le doy la primera mordida y me dice, esta es mi primicia. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí. La agarro otra vez, estaba enorme. Le digo, esta es la primera manzana del árbol. Y en su casa plantaron unos árboles. Ya les puse de apodo Adán y Eva, a Miri y Olaf, porque sabes, a jardín tienen todo tipo de fruta y demás. Dije, esta es Adán y Eva. Y agarro la manzana y era la cosa más deliciosa, dulce, crujiente, pero suavecita. Y como en 5 minutos estaba desaparecida. Pero ve, ¿qué pasa? Mi esposa le pregunta, ¿hace cuánto lo plantaron? Dice, pues creo que más de 1 año. 1 año tardó en dar un fruto, pero una vez que da un fruto, empiezan a salir por todos lados, empiezan las ramas a salir sus frutos, empieza a crecer, empieza a florecer. Y déjame te digo algo, no te canses de hacer el bien, mantente fiel a lo que Dios te ha llamado, mantente fiel a cuál es ese llamamiento que Dios te ha dado. Tienes que tener cuidado a quien escuchas.
El pastor Gerardo compartió unas semanas atrás, que estuvo aquí un miércoles, decía: no puedes estar escuchando a todo mundo. Toma una línea y mantente fiel. Toma una enseñanza y mantente fiel. Toma algo por mantente fiel. Ve, hay muchos cristianos virolos. ¿Cuáles son los virolos? Tienen los ojos por todos lados. De repente creen en fe y andan por acá. No, de repente en liberación andan por acá. De repente en esto andan por acá. De repente en esto andan por acá. De repente por aquí, de repente por acá. Poquito por aquí. Pues si no es la canción de la pelusa por aquí, pelusa por allá. No, no estamos hablando de pelusa. Estamos hablando de la visión que Dios te ha dado y el llamado que Dios te ha dado. Mantente fiel a ello. Es por eso que el brother Hagin y el pastor Kenneth Hagin dice esto: la visión de Rema es Marcos 11:23. Enseñar a la gente fe. Enseñar a la gente fe. Mantenerte enseñando fe. La visión del hermano Andrew Womack, ¿qué es esta? Enseñar a la gente gracia, favor de Dios. Enseñar a la gente la palabra correctamente, sobre el balance correcto de la gracia y de la fe. Mantente fiel. Ve, a muchos cristianos confundidos hoy en día. A muchos cristianos que no nomás viven confundidos, viven sin fruto. Donde yo vivo, en la calle que yo vivo, hay, creo que son 12 casas, 14 casas en mi calle. Y de todas las 12, 14 casas que hay, nada más hay 2 vecinos que tienen el pasto verde. ¿Sabes quién es? Yo y mi vecino de la derecha. Somos los únicos. Tú pasas por la calle y vas a ver el pasto todo mordido, medio quemado, medio verde, más tierra que pasto, y gente viviendo ahí. Pero les vale lo cómo se ve a su casa, les vale. O sea, yo siempre he dicho: ¿cómo es posible que Dios te dio un hogar y lo tienes patas para arriba? ¿Cómo es posible que Dios te dé un hogar y lo tienes marrano? ¿Cómo es posible que Dios te dé un hogar y lo tengas tirado, el pasto crecido, ventanas sucias? ¿Cómo es posible que Dios te ha dado una bendición tan grande y no lo cuides? Se quedaron callados. Te dije que cortaras el pasto desde hace 3 meses. Pero sabes, en mi casa, mi vecino y yo somos los únicos que nos ves en la noche regando. Somos los únicos que nos ves pagándole a un jardinero que vaya, porque aunque ya pagamos mantenimiento, van, y los que van a hacer mantenimiento hacen un mugrero. Claro que les dije: mira, ahí está el pago, pero yo no quiero que me corten nada de tu gente. Yo tengo mi propio jardinero. Y sabes, pasas a la calle, las únicas 2 casas bonitas, cuando todas son iguales, son la de mi vecino y la mía. El pasto en forma, las plantas en formas. Porque ve, yo creo que aún nuestra vida exterior refleja a un Dios de excelencia. Pero tú no puedes esperar tener un pasto verde en tu casa si no lo riegas, si no lo cuidas, si no lo podas, si no le pones sus nutrientes de vez en cuando, si no sales y lo checas cómo se ve. No vas a poder. ¿Sabes por qué muchos cristianos no tienen frutos como muchos sí tienen? ¿Y por qué muchos creyentes entre el mismo cuerpo de Cristo se critican unos a otros? Porque unos han sido fieles a la enseñanza que se les ha dado, que lo han puesto en práctica, y los otros tienen el conocimiento y no han hecho nada. Ambos tienen lo que necesitan, mas uno ha accionado a caminar en fe y el otro no. Cada casa en mi calle se entregó de la misma manera. Todas las casas las entregaron con el pasto verde, con el pasto vivo, con el pasto bien bonito. Ya fue responsabilidad de cada dueño qué pasó con ese pasto. Dios te ha entregado a ti una medida de fe. Te va de nuevo. Dios te ha entregado una medida de fe. Eres responsable. ¿Qué pasa con ello? Pero en esta casa se te ha enseñado a cómo usar esa medida de fe.
Hay principios que desde el comienzo hoy en día se siguen usando. Hebreos 6:12 dice esto: no se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Diga conmigo: fe y paciencia. No dice fe y microondas, no dice fe y ya, no dice fe ahora, no dice fe varita mágica 2x3. Es fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Pastor, ¿necesito entonces más paciencia? No. La paciencia ya se te fue incluida en el fruto del Espíritu. Lo que tienes que hacer es activar tu fe y activar tu paciencia, volver a ver a Dios, adorarlo, alabarlo, exaltarlo, porque Él es digno de tu alabanza. Él es digno de darle honor. Él es digno de decir: papito, te amo. Él es digno de decir: Dios, tú eres más grande que lo que estoy viviendo, tú eres más grande de lo que estoy pasando, y por lo tanto te amo, te adoro. Sin ti no sería nada, no tendría nada, sería no nadie, pero contigo todo lo puedo, todo lo tengo, es mío, y cada promesa es un sí y un amén. Sé obediente a la palabra, mantén la palabra simple. Ve, el hermano Copeland comparte algo de en los años, a mitad de los 1950s, cuando empezaron los avivamientos fuertes en Estados Unidos. Había ministros que viajaban y predicaban. Había personas que salían a evangelizar, y no nada más iban un día o 2 días a evangelizar, sino que ponían una carpa y se quedaban en la ciudad 1, 2, 3, hasta 6 semanas. Pero ve, cuando había un avivamiento en un lugar, el hermano Copeland dice esto: ve, la fe no comienza y se activa inmediatamente. La fe Dios te la da totalmente, pero se toma tiempo para poder caminar y reconocer que le has entregado a Dios todo. Y el hermano Copeland dice esto: que en las reuniones de avivamiento, cuando había milagros, señales, que había personas que dejaban sillas de ruedas, muletas vacías, que había transformaciones inmediatas. Y ve, si no has visto esto, tú puedes meterte a YouTube y buscar reuniones de avivamiento con Copeland, con Schambach, y poder ver todo lo que hacían. Pero ¿sabes cuánto tiempo duraban esas reuniones? 3 semanas mínimo. Y hermano Copeland, el pastor Copeland dice esto: en la semana número 1, dice, regularmente te tardas 1 semana en sacarle la incredulidad a la gente. 1 semana sacándole la incredulidad a la gente. Entonces, ¿qué haces en 1 semana? Inyectas fe a todo lo que da. Pum, 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 fe, 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 fe. La segunda semana ya te comienzan a escuchar. La segunda semana comienzan a escuchar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llega la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces en la segunda semana ya están receptivos, ya están escuchando, ya están creciendo. Y en la tercera semana es cuando suceden los milagros. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene incredulidad, ahora tiene conocimiento, ahora cree. En la tercera semana comienzan las palomitas a suceder. Milagro aquí, milagro allá, sanidad acá, sanidad allá. Pero hoy en día todo creyente quiere venir a la iglesia 2 horas el domingo, recibir el milagro de todo el año. Déjame te digo algo: se necesita más que eso. Se necesita sacar la incredulidad, meter la información, el conocimiento, activarlo para vivir en ello. Ve, muchos se quejan: pastor, ya van a ser las 12. Ya son las 12, pero quieren milagros. Muchos quieren milagros instantáneos. Muchos quieren milagros de sanidad. Muchos quieren milagros de finanzas. Muchos quieren milagros, pero ve, muchos no quieren ni siquiera, llegar a cada servicio. Muchos tienen más anhelo de ir a ver una película, de irse a formar en el cine, que estar en la presencia de Dios. Muchos tienen más deseo de estar literal. Ay no, ya fui mucho a la iglesia. No hay tal cosa de ir mucho a la iglesia. Ve, toda mi vida yo crecí en iglesia, desde que tengo memoria, y no hay tal cosa como mucha iglesia. ¿Cuándo? Cuando estás sacando provecho.
alimentando tu espíritu, alimentando, creciendo, viendo manifiesta la bondad de Dios, la gloria de Dios manifiesta en la vida de personas. Ahí es cuando dices: no hay suficiente iglesia, yo necesito más de esto. Es donde el hambre por Dios comienza a crecer, es donde el hambre por Dios comienza a levantarse, es donde el hambre por Dios dice: ¿sabes qué? No importa lo que sigue, yo soy fiel, yo creo la palabra, no importa el tiempo, yo necesito más de Dios, yo necesito más de Él, no importa lo que está pasando. Hay muchos hoy en día tienen más fe en una ayuda económica mensual que en Dios su proveedor. Ahí te va de nuevo. Esto no los, para que no te digan y no te cuenten y que se haga un chisme. Yo lo dije. Muchos tienen más fe en una ayuda mensual que recibes por hacer nada que en lo que es Dios tu proveedor. Te voy a dar un ejemplo, y este es un ejemplo muy personal de cómo me doy cuenta cómo la gente está cegada a un mundo que, déjame te digo, puede desplomarse en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba esta semana pasada con mi familia y de repente mi hermana, la más chica, me dice: Das, ¿qué crees? Y yo: ¿qué? Me dice: ¿puedes creer que me otorgaron una beca del gobierno? Mi hermana se acaba de graduar de prepa, pero hace 3 meses la prepa se enteró de que ella no había entrado al sistema de ayuda del gobierno, donde a cada estudiante le da. Y una persona de la escuela le dijo: Jenny, durante 3 años pudiste estar recibiendo dinero sin hacer nada, ¿qué pasó? Dice Jenny: pues X. Y dice: ven para acá. Y esa persona la metió, y mi hermana sí lo dejó. Y esta semana pasada llego a la casa y me dice: mira lo que llegó, y me enseña el sobre. ¿De qué color crees que era? Del que ya sabes. Y de repente la veo y le digo: ¿cuánto te depositaron? Y dice: no sé. Y abre la app. ¿Puedes creer que una persona que ya no está ni en la prepa, que ya terminó, le depositaron 14,000 pesos para hacer nada cuando no los necesita? Cuando tiene padres que solventan todo. Pero ¿sabes qué está generando hoy en día? Un sistema corrupto, un sistema cegado, un sistema que te va a cegar. Es que mientras más te den, menos dependes de Dios. Mientras más te den, menos dependes de lo que Dios quiere hacer. Mientras más te den, y muchos te dando testimonio: ay, bendito sea el Señor, me dieron. No es bendito sea el Señor, es que Dios es tu proveedor, pero no a través de sistemas de este mundo. Es a través de lo que Dios necesita hacer en tu vida. Y todavía escuchas a la gente decir: pues yo ni lo necesito, pero si me los dan, pues hay que usarlos. Están callados esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque hay una venda que el diablo viene y pone, pero cuando ese sistema no pueda solventar más, es donde va a haber gente gritando: no podemos, ahora qué hacemos, nos ahogamos, ahora necesitamos más. Pero déjame decirte que a los que confían en el Señor, Él renueva nuestras fuerzas, Él aumenta nuestra vida, Él aumenta nuestra provisión, porque Él es un buen Padre. Él es quien nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Él es mi sustento, Él es quien me da para mí, mis hijos, mi esposa, mi familia, el llamado que Dios nos ha dado. Y déjame te digo algo: de donde está llegando lo que está llegando, hay mucho más. Donde está fluyendo lo que está fluyendo, hay mucho más en Cristo Jesús. Muchos hoy en día tienen un tratamiento rápido en vez de creerle a Dios por sanidad.
No hay tratamiento más rápido más que la sanidad de Cristo Jesús. Muchos hoy en día prefieren a alguien que les escuche. Pastor, deme un consejo. Pastor, quiero platicar con usted. Pastor, ve, no hay nada de malo en platicar y de tener consejos y opiniones, pero cuando tu fe está puesta en eso, déjame te digo algo, estás mal, estás bien mal. En ti hay enseñanza, en ti hay sabiduría, en ti está el poder de Dios para darte dirección, sabiduría, darte guianza. ¿Por qué? Porque en ti está la victoria en Cristo Jesús. Dios te llamó a ser exitoso, no a vivir debajo. Tú eres cabeza y no eres cola. Mientras más escuchas y escuchas la palabra entra en ti, toma efecto en ti y tiene consecuencias en ti. Romanos 10:17, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ve, muchos ni tenemos la cultura de escuchar. Muchos nomás escuchan lo que escucharon aquí y más o menos. Pero déjame te digo algo, toma la cultura de escuchar. Sigue alimentándote, sigue leyendo, toma la palabra, aunque sea versículo por día, uno por uno, aunque te lleves años en leerla toda, uno por uno. Y déjame decirte algo, va a hacer efecto en tu vida, va a haber consecuencias en tu vida de por medio. Ve, tu vida como creyente es como la vida de un estudiante todos los días. Un estudiante nunca termina de estudiar, se pueda graduar, se pueda convertir en un profesional, pero ese profesional sigue creciendo, sigue preparándose, sigue estudiándose, porque nadie termina de aprender hasta que la muerte llega. Pero déjame te digo algo, como creyente hemos tomado esto. Ay, ese versículo ya me lo sé. Ay, eso ya me lo sé. Esto ya lo predicó una vez. Eso ya lo predicó otra vez. Déjame te digo algo. Yo he escuchado el mismo versículo durante 36 años de mi vida y ha sido el mismo versículo de poder con diferentes perspectivas sobre la misma fidelidad de Dios. Y el que escuchó mi edad. Recuerdo cuando era niño, reuniones que duraban hasta 5 horas, 6 horas de avivamiento. Pero hoy en día, muchos 1 hora ya es mucho, muchos 1 hora y media es mucha gracia, 2 horas ya se pasó. Déjame te digo algo, cuando te metes en la presencia de Dios, el tiempo no tiene valor. El tiempo no tiene valor. Cuando el Espíritu Santo está hablando, el tiempo no tiene valor. Cuando hay dirección en tu vida que te está dando Dios, esa guianza, el tiempo no tiene valor. Porque ve, esa guianza te pudo haber costado el resto de tu vida. Esas palabras que estás escuchando te pudieron haber salvado toda la vida. Lo que estás escuchando pudieron haber abierto puertas, ventanas de los cielos sobre tu vida. Hoy en día queremos tanto express que preferimos un podcast, una enseñanza en YouTube. No, y no tengo nada en contra de ello. Puedes ver mi aplicación de podcast y tengo cientos y si no miles de ellos guardados, porque constantemente estoy escuchando. Me subo al carro, pum, lo pongo. Me voy a dormir, lo pongo. Estoy en la casa, lo pongo. Estoy en la regadera, lo pongo. Lo voy al baño, lo pongo. Porque constantemente. Pero ¿qué pasa? Tu vida no nomás se basa en una sola cosa, pero sí se basa en Cristo Jesús. Pero ahí alimentas tu vida. Porque alguien, y esta es una pregunta que quiero que te lleves, ¿por qué alguien toma el tiempo de ir a la iglesia pero no de escuchar? Hace 3 semanas empezamos un discipulado por las mañanas a las 8:55 de la mañana aquí, cada domingo. Y es un discipulado que hemos titulado Crecer, que lo hizo el hermano Andrew Womack. Pero ve, hay como 85 gentes que llegan tempranísimo a escuchar, a aplicar en vida. Pero yo me he preguntado, ¿por qué hay personas en el círculo cristiano o en las iglesias que tienen 5 años, 10 años, 20 años, toda su vida, 1 año en la iglesia, han escuchado y escuchado y escuchado, pero no han crecido, no han aprendido,
no han madurado. ¿Sabes por qué? Porque no escuchan. Y cuando no escuchas, no aprendes. Y 2 de Timoteo te dice esto: sé fiel a lo que se te ha enseñado. ¿Sabes qué? Cuando yo quiero crecer en ciertas áreas, no volteo a ver el que está abajo de mí. Volteo a ver quién está mucho más arriba que yo. Cuando he tomado la decisión de crecer en fe sobre finanzas, no volteo a ver al que muy apenas puede. Volteo a ver al que tiene éxito en todo lo que hace. Donde sus manos toca es prosperado. Donde hay milagros de provisión. ¿Y sabes qué hago? Pongo atención, veo, escucho y aprendo. Te comenté que mi abuelita me enseñó acerca del diezmo y sobre el ofrendar. Pero con el pastor Gerardo aprendí acerca de sembrar. Y es algo muy diferente. Tu diezmo y tu ofrenda es otra cosa. Ya dio la vuelta la hoja. Pero el sembrar es muy diferente. Y yo no recuerdo que el pastor Gerardo se haya sentado conmigo. Me ha dicho: Das, escríbele Gerardo 1.1, vas a cosechar, porque si no cosechas, no avanzas. No. ¿Sabes cómo aprendí acerca del cosechar? A través del ejemplo de mi pastor Gerardo, donde yo podía ver cómo con el simple hecho de él pararse, ver, y muchas veces sin ver, veía y volteaba a ver a alguien y hacía esto: sacaba la cartera, agarraba, lo doblaba en dos y pasaba, y simplemente: Dios te bendiga, y vámonos. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, 365, un año, 2 años, 3 años. Llevo 11 años caminando con el pastor Gerardo de la mano, y su vida no ha cambiado de hacer lo mismo. Y por lo tanto, en mi vida he tenido que tomar la decisión de que si voy a aprender, tengo que replicar lo que he estado viendo, escuchando, para poder tener no nada más esos resultados, sino porque la palabra dice que aún cosas mayores veremos. Pero yo no puedo esperar tener resultados, sino más veo y veo y veo y no hago nada. Jerry Savelle siempre decía esto, y es súper importante, y quiero que puedas hacer nota de esto: 3 cosas que necesitas incluir cuando vas a la iglesia. Número 1, tienes que llevar tu Biblia. Domingo pasado el pastor Juan Carlos estuvo predicando aquí en casa y fue una bendición. Yo lo estaba viendo en vivo. Y él mencionó algo, hizo una pregunta: ¿cuántos traen su Biblia? Y yo dije: bendito sea el Señor que no estoy allí para ver. Me libró, ¿sí me entiendes? Pero número 1, Jerry Savelle dice esto, o decía, porque ya falleció. Jerry Savelle siempre decía esto: cuando tú vayas a la iglesia, siempre tienes que llevar, número 1, tu Biblia. Número 2, dónde tomar nota. Y número 3, una semilla. No importa el tamaño de tu semilla, pero nunca llegues con las manos vacías. No importa lo que vas a hacer, pero nunca llegues hueco. Cada vez que tú vas a la iglesia, ¿cómo generas expectativa? Desde casa vienes preparado: mi Biblia, mis notas, y número 3, mi semilla. Y esa semilla se usa de muchas maneras. Ve, la semilla, una vez más te recuerdo esto, es muy diferente a tu diezmo y tu ofrenda. Es muy diferente. Tu semilla es un extra. Algo que aprendí en Rema es del pastor Kenneth Hagin. Siempre decía esto: extra, como buen tejano, extra, un extra. Bueno, está tu diezmo, tu ofrenda, y está un
extra que es tu semilla, porque esa semilla es la que Dios va a usar para sacarte de lo normal, a llevarte a lo sobrenatural, porque esa semilla es la que Dios usa cuando te habla, te dice: Fer, dale esto a aquella persona. Cuando te dice Alfredo, ve y bendice a aquella persona. Cuando te dice Jorge, ve, haz esto y con aquella persona. Cuando te dice Rebeca, ve y haz esto. Hace 2 semanas tuvimos un servicio donde empezó personas a darse cosas, a sembrarse chamarras, a sembrarse dinero, a sembrarse zapatos, Eso fue hace 2 semanas. Si no estuviste aquí, te lo perdiste. ¿Quién hizo eso? Ve, no fue algo que dijimos: iglesia, vayan a dar. No. Esto es algo que el Espíritu Santo pone de ti, y es la semilla que hay en ti para dar. Y es ahí donde dices: ¿sabes qué? Yo voy expectante a la iglesia, porque yo sé que Dios me va a hablar y me va a usar. Me va a hablar y voy a escuchar. Me va a hablar y voy a obedecer. Y es por eso que tienes que moverte en ello. Según de Timoteo 3:14, traducción: la pasión. Y aquí voy a cerrar esta mañana. Y dice esto: sin embargo, debes continuar avanzando con fuerza, con la verdad envuelta en tu corazón, con la seguridad de Dios, de que Él es quien verdaderamente te ha enseñado todas estas cosas. Traducción: el mensaje, mismo versículo 14, dice: pero no dejes que eso te desconcierte. Cíñete, di conmigo, cíñete. Cíñete a lo que aprendiste y creíste, seguro de la integridad de tus maestros. Bueno, tomaste las sagradas escrituras como la leche de tu madre. No hay nada como la palabra escrita de Dios para mostrarte el camino a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo esto, Juan 15:7: si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. La verdad está en ti, y es Cristo Jesús. Entonces ahí donde puedes decir: mi mayor influencia es Cristo Jesús a través de su palabra. El mundo te puede decir: esto va a ser así. La palabra dice que es así. El mundo te puede decir: love always wins, el amor siempre gana. Es verdad, el amor en Cristo Jesús, no el amor como este mundo te lo quiere enseñar. Hoy en día el mundo te quiere decir: papá, papá, mamá, mamá. El mundo es una mentira que está engañada, cuando la verdad es Cristo Jesús, que dice que un matrimonio es hombre y es mujer. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el mundo aplaude banderas de colores por todos lados y hasta peatonales pintados en toda la ciudad, pero todos gritan ¡ah!, cuando pegas en un bache. Hoy en día celebran y hacen marchas en contra de lo que es la palabra de Dios, y la gente cegada dice: el amor es el amor. Pero al mismo tiempo el infierno es el infierno. Pero ante toda circunstancia hay una oportunidad en Cristo Jesús, y Él es el que provee salvación, salud, prosperidad, cuidado en cada uno de nosotros. ¿Qué te influencia? ¿Qué forma tus opiniones? ¿El mundo o la palabra? Esta mañana yo quiero que vayas con eso a casa. Lo que he estado viviendo en este año, ¿sobre qué ha sido influenciado? ¿El mundo? ¿Mis opiniones? ¿Lo que la familia, la economía habla? ¿O me estoy dejando influenciar por la palabra? Porque en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Alguien recibió algo esta mañana?